Voy a definir y hablar etimológicamente de conceptos relacionados con la ciencia y las ciencias sociales, bueno, sexo, todo ello, porque sexo al final es ciencia, está relacionado con el ámbito de y la biología es ciencia, y hablar también de tres intelectuales que dejaron huella en el ámbito de la ciencia y de las ciencias sociales europea. Dos en Alemania, uno en Gran Bretaña. El hipersexualismo o hipersexualidad se refiere al aumento patológico, excesivo o incontrolable del libido, que es el deseo sexual, y de las conductas sexuales, lo que puede provocar malestar o problemas en la vida cotidiana, a menudo asociado a la adicción al sexo o comportamientos compulsivos. La etimología proviene del prefijo o del griego hiper, que es exceso, sobre o por encima de, y sexualismo, sexualidad del latín sexo, división, y el sufijo alis, que es relación. Bueno, en el ámbito masculino sería satiriasis y en el ámbito femenino sería ninfomanía. Ese es el ejemplo más o menos. Y bueno, el hiposexualismo o hiposexualidad se caracteriza por la falta de disminución o ausencia de fantasías sexuales y deseo de actividad sexual, que es normalmente el deseo hipoactivo o inhibido, y se considera una disfunción sexual cuando causa malestar. Su etimología proviene también como hipersexualismo, del griego hipo, lo que pasa que hipo y hiper es totalmente opuesto, hipo es debajo de, falta de o disminución, y sexualismo, que viene de sexualidad, que proviene del latín de sexo. Ejemplos en el ámbito de la sensibilidad, como por ejemplo hipersensibilidad, que es la respuesta exagerada, excesiva o inadecuada del sistema inmunológico o del sistema sensorial ante estímulos que para la mayoría son neutros o tolerables, por ejemplo el ruido, las texturas o los alérgenos. La etimología del término proviene del griego, es el prefijo hiper, que es exceso, y del latín sensibilitas, y este del verbo sentire, que es sentir o percibir, y bueno, por ejemplo, la hiperestesia es el aumento exagerado de la sensibilidad sensorial. La hipersensibilidad es como que escuchas que tienes como que el cuerpo reacciona a lo mejor lo que reacciona normalmente la gente normal, es a estímulos a lo mejor que alguien no escucha, o escucha o no se pone a escuchar, y a lo mejor algunas personas sí lo escuchan por la manera de cómo está el propio sistema inmunológico o sistema sensorial de algunas personas. Y la hiposensibilidad es la falta de reacción o baja respuesta ante estímulos sensoriales, ya sea el sonido, dolor o tacto. Las personas hiposensibles suelen necesitar más estimulación para procesar información del entorno y a menudo buscan sensaciones físicas intensas. La etimología proviene del griego del prefijo hipo, totalmente opuesto a hiper, que es falta de o debajo de, y por último, en latín, sensibilitas, que es sentir. La hipoestesia es totalmente la disminución patológica de la sensibilidad, diferente y totalmente contrario u opuesto a la hiperestesia, que se escucha mucho, es decir, el aumento exagerado de la sensibilidad sensorial. La hipergamia es la tendencia a la práctica o al acto de buscar pareja, casarse o tener una relación con alguien que posee un nivel socioeconómico, educativo, cultural o de estatus superior al propio de esa persona. La etimología deriva del griego, que es hiper, encima, sobre, superioridad, y el sufijo gamia, que es de gamos, que es unión, matrimonio, bodas. Es decir, es buscar a alguien que sea superior a tu estatus. Y la hipogamia es todo lo contrario, es la situación opuesta a la hipergamia, que se refiere al matrimonio o unión con alguien que tiene una posición social, económica, educativa inferior a la propia. Y la etimología también proviene del griego, el prefijo hiper, que es debajo, de, inferior o por debajo, y el sufijo gamia, que es de gamos, que es unión o matrimonio. La praxeología o praxiología es la teoría o estudio sistemático de la acción humana. Se centra en el comportamiento intencionado, a diferencia del comportamiento reflejo, que lo voy a definir, investigando las condiciones, la eficacia y las normas que rigen el actuar humano, a menudo con el objetivo de optimizar la organización del trabajo y las prácticas. A menudo se aplica en educación bajo el esquema ver, juzgar, actuar y de evolución creativa. Cómo actúa esa persona en el ámbito suyo individual y luego también en el ámbito colectivo. La etimología del término deriva del griego praxis, que es acción, hecho, práctica, y logía es el estudio de o la ciencia. El comportamiento reflejo, que es una respuesta automática, involuntaria e inmediata del organismo ante un estímulo específico, esencial para la supervivencia o la homeostasis. Se caracteriza por ser innata, estereotipada, siempre igual y mediada por el sistema nervioso central, usualmente a través de un arco reflejo. Por ejemplo, el parpadeo es un ejemplo. Eso se hace de forma automática. El reflejo rotuliano, que lo voy a definir, o la retirada de la mano al quemarse.
que son nervios que ve el cerebro. Claro, si tú pones la mano en el horno, pues te vas a quemar. Si la pones en el fuego, te vas a quemar. Si la pones en el hielo, también te vas a quemar. O en el congelador, es lo mismo. O si ves que hay un peligro, pues no saltas, por ejemplo. Ese sería el comportamiento reflejo, algo automático. La praxeología en realidad es el comportamiento de la persona, cómo actúa, sus actuaciones. Lo otro es algo que viene innato, es decir, del sistema. El moralismo es la tendencia a dar importancia predominante a la moral, a menudo implicando una defensa exaltada o rigurosa de valores morales y costumbres tradicionales. A veces conlleva una connotación de intentar imponer la propia moral a los demás, convirtiéndola en un comportamiento fervoroso o dogmático. La etimología proviene del latín de mos o moris, que significa costumbre o hábito, junto a los dos sufijos, alis, que es relativo a, más el último sufijo, que es ismo, que ismo es doctrina, tendencia o sistema, porque el moralismo al final es una tendencia, una doctrina, un sistema filosófico con el objetivo de imponer tus propios valores y costumbres tradicionales a los demás. Y eso es un problema, porque provoca al final dogmas, como por ejemplo pasa pues, con la religión o los partidos políticos, o otras formas en el ámbito también de la estructura, por ejemplo, aunque bueno, iba a decir de la televisión, pero no, y la televisión en realidad quien los pone son los políticos. Entonces, es el ámbito político o dogmático, dos más destacados. El muralismo es el arte y la técnica de la pintura mural. Se refiere al movimiento artístico destacando el movimiento mexicano del siglo XX, que utiliza las paredes, que son los muros, como soporte para creaciones artísticas de gran escala, frecuentemente con fines sociales, políticos, pedagógicos, históricos, en espacios públicos. La etimología viene del latín o proviene del latín de murus, que es pared exterior, el sufijo al relativo a, y el sufijismo, que es un movimiento doctrina, que es lo que surgió como un movimiento artístico en México en el siglo XX. El comportamiento reflejo son la intuición, es decir, por ejemplo, el parpadeo. O si pones la mano en el fuego, te puedes quemar y tienes que quitar la mano. Sería ese ejemplo. El actor reflejo es la estructura neuronal que permite esta conducta. Consta de un receptor que detecta el estímulo, una vía sensitiva, un centro de procesamiento de la médula espinal, a menudo sin intervención directa del cerebro, una vía motora y un órgano receptor, que es músculo o glándula. El actor reflejo es como sería algo que viene del sistema nervioso sin estar bueno, esa conexión, aunque está conectado. Por ejemplo, que haya un golpe y a lo mejor eso se duele, sería. O, bueno, iba a decir la reacción al baño, cuando tienes ganas de hacer necesidades. También sería un ejemplo. A lo mejor no es el más acorde, pero bueno, lo pongo. El reflejo signo de Babinski es una respuesta refleja de la planta del pie, donde el dedo gordo se mueve hacia arriba y los demás dedos se abren en abanico al estimular el borde externo del pie. Normalmente esto aparece en los niños, en los bebés, cuando son los recién nacidos y duran pues, bueno, hasta los 2 años, pero indica posibles lesiones en el sistema nervioso central, pues, que tenga algún problema en la médula espinal o el cerebro cuando va siendo adulto. Pero normalmente eso se va corrigiendo. El reflejo rotuliano o paletal es una respuesta involuntaria o automática de extensión de la rodilla, provocada al percutir el tendón situado debajo de la rodilla. Este reflejo miotático de estiramiento evalúa la integridad de la médula espinal. Niveles L2, L4 y sistema nervioso periférico. Se usa comúnmente para examinar la función neurológica y el objetivo es de llevar a cabo por especialistas relacionados con la neurobiología o bueno, sí, la neurología, la neurobiología y el ámbito del comportamiento del sistema central nervioso con el conjunto de pues, el sistema esquelético, todo que son los músculos, los huesos. El reflejo miotático de estiramiento es una contracción muscular que refleja e involuntaria que ocurre en respuesta a un estiramiento repentino del músculo, actuando como un mecanismo de defensa para evitar lesiones y mantener la postura. Que es, por ejemplo, cuando se estira demasiado el pie y a lo mejor cruje, o las manos igual. Es un reflejo monosináptico. Involucra una sola sinapsis en la médula espinal, mediado por los usos musculares. ¿Y qué son los usos musculares? Receptores o son receptores sensoriales propioceptivos especializados situados dentro del vientre de los músculos esqueléticos que detectan cambios en la longitud y la velocidad del estiramiento. También se denomina neuromusculares, es decir, neuromusculares del cerebro y al final que llevan a cabo bueno, pues el sistema esquelético de los músculos. La sinapsis es la conexión entre el axón de una neurona y la dendrita
de otra cercana mediante neurotransmisores. Y la dendrita es la prolongación ramificada de una célula nerviosa mediante lo que éste recibe estímulos externos. Porque al final muchos de ellos están relacionados, el sistema nervioso está relacionado con todo el cuerpo. Y con quien más relación tiene, más cercanía, aunque en realidad ni es cercanía, porque tiene todo el sistema cerebral y el sistema nervioso más que cerebral, está con todos. Es con, sobre todo con el sistema esquelético y otro tipo de líquido. Bueno, está con todos los órganos. El cerebro es el que va manejando. El corazón, por ejemplo, es automático, pero también necesita la ayuda del cerebro. Y el corazón es el que ayuda al cerebro a que se oxigene, por ejemplo, por ejemplo, bueno, la sangre que va pues, dirigida sobre todo a las arterias, las venas, los capilares, aunque normalmente hay al corazón, hay arterias y venas. Pero la vena que comunica es la vena yugular, que es la que está cerca con el sistema nervioso, que es el cerebro al final. Y el dogmatismo es como el moralismo. Son doctrinas al final filosóficas. Sobre todo el moralismo es más filosófico, el dogmatismo es religioso. Es la tendencia o la actitud de las personas que mantienen sus opiniones o doctrinas como verdades absolutas e indiscutibles, sin admitir críticas ni pruebas en contrario. En filosofía es la doctrina que afirma la capacidad de la razón humana para conocer la verdad, a menudo basándose en principios evidentes sin someterlos a análisis críticos. La etimología proviene del griego dogma, que es pensamiento, opinión, doctrina o decreto, compuesta al final por la raíz don más el sufijo ismo, que es doctrina, sistema o actividad. El escapismo es la actitud o tendencia mental de huir de la realidad cotidiana, generalmente porque resulta desagradable, aburrida o estresante. Se manifiesta a través de la inmersión en actividades de entretenimiento, fantasía o ficciones intensas. La etimología se compone de la raíz del verbo escapar y del sufijo ismo, que es tendencia a aptitud, y escapar tiene su origen en la forma latina medieval que escapa, que significa capa, con una evolución relacionada con quitarse la capa para huir. El sentido mental o emocional del término comenzó ya a documentarse en torno al siglo XIX, pues en la segunda mitad del siglo XIX, 1853. Con el objetivo del escapismo en realidad no es una corriente, bueno, sí es una corriente, es una tendencia, con el objetivo de huir de la realidad en la que se vive. La todología se refiere a menudo con un tono festivo o irónico a la capacidad o tendencia de una persona que quiere saber, dominar o entender de todas las materias o especialidades. Es el perfil de quien opina o actúa como experto en temas muy diversos sin ser especialista en ninguno. El término es una palabra híbrida y está formada por el adjetivo español todo, que es referido a la totalidad, y el sufijo logía, del griego logía, que es estudio, ciencia, tratado, aunque en este contexto es aquella persona que es muy versada, o una persona versada. Aunque luego suele denotar especialización, como por ejemplo pasa en las materias, psicología, psiquiatría, bueno, filosofía, todo ello, todólogo utiliza el sufijo de manera jocosa para indicar una supuesta especialización en todo. La todología o un todólogo o todóloga es aquella que sabe de todo, quiere opinar de todo y que opina de todo y que ella sabe de todo. El problema es que lo hacemos todos los humanos, o todas las personas. Y así nos pasa. La zoología es la rama de la biología dedicada al estudio científico de los animales, incluyendo su biología, su comportamiento, su morfología, fisiología y ecología. La etimología proviene del griego zoon, que es animal, logos, estudio o tratado, significando el estudio de los animales. El término lo acuñó el naturalista alemán Johann Sperling, que voy a hablar de él en el siglo XVII, y la morfología es la parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que experimentan. La etimología proviene del griego, morfe, que es forma, y logía, estudio o tratar. Literalmente, el término morfología significa el estudio de la forma. La demoscopia es el estudio de la opinión pública, aficiones y comportamiento de una sociedad mediante sondeos, encuestas y entrevistas, que pueden ser normalmente personales, a través de, bueno, telefónicas o digitales, y se utiliza para analizar tendencias políticas de consumo o sociales. La etimología proviene del griego antiguo y se compone de dos raíces: demos, que es masa de pueblo, ciudadanos, que está ahí es la raíz presente del término democracia, que también lo voy a explicar. Escopeo, que es observar, examinar o ver, que viene de la raíz de periscopio o microscopio, y el sufijo ia, que indica actividad, cualidad o estudio. Literalmente, el término demoscopia significa el estudio y observación del pueblo. Un cataclismo es una gran catástrofe, o el cataclismo es una gran catástrofe por un fenómeno natural, que ya puede ser un terremoto, una inundación, también puede ser por el fuego, por extensión, un gran trastorno o desastre en el orden político, social o económico. Dependiendo, si lo hablas en el ámbito de la naturaleza, es un terremoto, es un desastre, una catástrofe.
que puede provocar además vidas, destrozo de muebles que son las casas y un montón de cosas cuando suceden, por ejemplo, las lluvias torrenciales que han surgido en estas últimas 4 semanas en España y sobre todo más en la parte del centro y del sur, pero que yo no voy a opinar porque yo soy historiador y eso lo pueden opinar y quien lo sabe mejor son los meteorólogos y los especialistas en el ámbito de la física y de la meteorología. Pero al final un cataclismo puede ser en el ámbito de la naturaleza, sobre todo estudiado por los meteorólogos, físicos, todo. Y luego ya en el ámbito ya de la política es un desastre o trastorno en el orden político, social y económico. El término deriva del latín de cataclismus, a su vez del griego de cataclismos. Está formado por cata, que es hacia abajo, contra o volteado, y clizo, que es inundar, lavar o mojar. Literalmente es una inundación o destrucción total de algo. Normalmente en el ámbito de la naturaleza pues, puede provocar muertes de personas, que es una desgracia, y pérdida también de casas, vehículos, pues todo, todos los bienes que puede comprar y tener una persona. El teletransporte es la transferencia hipotética de materia o energía de un punto a otro sin atravesar el espacio físico intermedio. Se utiliza mayormente normalmente en la ciencia ficción, en las películas, series, para describir el movimiento instantáneo o a gran distancia sin un medio de transporte físico convencional. En la física real se habla de la teletransportación cuántica, la transferencia de estados cuánticos. La etimología es un híbrido. Primero porque está formado por tele, que viene del griego, que es distancia o lejos, y del latín transporte o portar, que significa trans, es más allá, y portar es llevar. Entonces el teletransporte es llevar algo ficticio en sí. No existe como tal. ¿Verdad? Que en el ámbito de la física real sí, porque la teletransportación cuántica es para transportar una serie de estados cuánticos en el ámbito de la propia materia científica. El periscopio es un instrumento óptico formado por un tubo provisto de prismas o espejos colocados a 45 grados. Permite la observación en zonas inaccesibles a la visión directa, como ver la superficie de un submarino bajo el agua, mirar por debajo de obstáculos, por ejemplo. La etimología proviene del griego, está formado por el prefijo peri, que es alrededor, rodeador o cerca, escopio es raíz, derivado del griego mirar, observar o vista, y literalmente el término significa mirar alrededor o ver en torno. La democracia, todo el mundo lo sabe, y es un sistema político y de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo, quien ejerce el poder directamente o por medio de representantes elegidos. Normalmente hoy en día en Europa son por medio de representantes elegidos. Se basa en principios como la participación, el sufragio universal, la igualdad y la competencia electoral. El término proviene del griego antiguo, demos, que es pueblo conjunto de ciudadanos, que luego viene lo de demoscopia, como he explicado en la diapositiva, y su definición de demoscopia, y kratos es poder, gobierno o autoridad. Literalmente significa el gobierno del pueblo o poder del pueblo. Surgió en el siglo V antes de Cristo, allá por una de las ciudades y capitales más importantes y países, como fue, por ejemplo, Atenas, que es Grecia, que es la cultura occidental. Luego ya, bueno, se llevó a cabo ya una democracia un poco extraña, era la que se derivó hoy en día en la actualidad. Antiguamente, bueno, pues era algo parecido, es una democracia, pero bueno, en Atenas y en Roma tampoco había, y yo siendo historiador había democracia, había dictadores o gobiernos tiranos, muchos de ellos. El barco es una embarcación pequeña, generalmente de madera o metal, utilizada para navegar por el agua. Puede ser en los ríos, en los mares o en los lagos, ya sea por propulsión a mano, es decir, del humano, vela o motor. La etimología de barco proviene de la palabra barco. Bueno, el término barco proviene de barca, del latín, y esta a su vez posiblemente del griego baris, que sea una embarcación egipcia. Originalmente se refería a una embarcación pequeña de transporte. El submarino también es un vehículo o nave capaz de navegar por debajo de la superficie del agua, que es sumergirse. La etimología está compuesta por dos palabras, el prefijo sub del latín, que es debajo de o debajo. Marino es marinus, de marinus viene marino, relativo al mar, y literalmente el término submarino significa lo que está por debajo del mar, que es el vehículo que ve por debajo del mar. Y por último, el vehículo es una máquina o medio de transporte diseñado para autopropulsarse o mover personas. Primero, mover mercancías o cargas, dependiendo. Ya sea por tierra. Normalmente por tierra es, pues todo el mundo sabe, coche, o, bueno, pues todo el bus, todos los vehículos, el tren, metro, todo. Eso porque está por tierra, está por encima. O por agua, se sabe todo el mundo, barcos, y el aire, pues, el avión. Lo pongo yo de ejemplo, eso todo el mundo lo sabe.
La etimología proviene del latín vehiculum, que deriva del verbo vere, que es transporte, llevar o mover. La raíz de la que se compone es de vet, el sufijo culum, que indica instrumento o medio. Pero es que eso. Johann Spirlen, que fue el que acuñó el término zoología en el siglo XVII, fue zoólogo, médico y físico alemán, ejerció como diácono, que está relacionado al mito del cristianismo, la religión, un clérigo, un cura, por ejemplo, y rector de la Universidad de Wittenberg. Fue uno de los primeros estudiosos en practicar la zoología como ciencia natural y su obra más destacada es Zoología Física de 1660, que fue un manual importantísimo sobre el estudio de los animales. Johann Spies fue impresor y librero alemán, publicó un libro anónimo de cuentos sobre un legendario doctor Fausto que hizo un pacto con el diablo y que luego esta historia se convirtió en la base de las futuras em, obras literarias, como por ejemplo la tragedia del doctor Fausto de Marlowe, que voy a hablar de él, aunque se llama El doctor Fausto, que se publicó en 1601, póstumamente sus obras, y la obra de Fausto, que es la más conocida, que es la del escritor alemán que es Goethe. Christopher Marlowe fue dramaturgo y poeta británico. El misterio que rodeó su vida ha dado lugar a numerosas leyendas sobre su persona y su obra. La más sorprendente fue la que se le atribuyó a la autoría de los dramas de Shakespeare. Se dijo eso, la aparición de Shakespeare en la escena justo después de la muerte de Marlowe y la semejanza de algunos versos y procedimientos formales. Han llevado a algunos a aventurar las hipótesis de que su muerte, supuesto agente secreto de la corona británica, fue solo una argucia para librarlo de numerosos enemigos. No está claro mucho. Y encima una de sus obras, que muchas de ellas las se publicaron póstumamente, pues fue Doctor Fausto de 1101. Pero claro, no se sabe muy bien, porque dicen que pudo ser agente secreto y lo eliminaron la corona inglesa con el objetivo de evitar que tuviese enemigos. Algunos creen que se le pudo atribuir algunos dramas de su autoría de Shakespeare. Un lío de todo. Y como son al final leyendas sobre su vida, lo único de verdad que queda claro es que fue un escritor que estuvo entre la literatura anglosajona y británica y que fue muy importante en la Edad Moderna Europea, sobre todo en el siglo XVI. Con ello finalizo, comento que soy historiador, si os ha gustado este vídeo relacionado con la definición, la etimología de muchos conceptos y también algunas definiciones con los tres intelectuales europeos, comento que soy historiador y si os ha gustado, pues darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.